Bueno, usted sabe que el otro día estaba mirando yo los edificios en construcción que uno ahora puede ver por medio de la televisión, internet, la hermosa construcción que hacen hoy los arquitectos e ingenieros. Y miraba yo la construcción como hacen los mormones. Casi en todos lados hacen la misma estructura, ¿visto? En todo lugar, en todo barrio donde se ve, ya uno al verlo dice, esa iglesia de los mormones, porque es de la misma forma. Después también vemos la estructura de la iglesia de los testigos de Jehová. Nosotros le decimos primo hermano, porque siempre nos discutimos con ellos, ¿no? Bueno, lo vemos en cada barrio, en cada lugar, también los testigos de Jehová. ¿Y cuál es la estructura que tienen, por ejemplo, los católicos? Ellos hacen catedrales grandes. Yo visité varias catedrales cuando era cristiano. En Luján, por ejemplo, la catedral de Luján, iba ahí una semejante arquitectura. Pero lo curioso que yo veía arriba, las dos figuras del diablo, no sé para qué lo ponen, ¿no? Pero ahí estaba ahí como una estatua, y siguen eso ahí, ¿no? Esa es una de la arquitectura que tiene ellos. En fin, hay cada denominación o iglesia que tienen su forma, su estructura de edificar la casa para adorar a Dios. Supuestamente algunos que son sectas falsas, ellos supuestamente siempre adoran al Señor, ¿no? Bueno, yo lo que quiero tratar de hablar, por ejemplo, de la iglesia. Hay una iglesia que fue modelo, ejemplo para todos nosotros también en este tiempo. Y la iglesia evangélica, cristiana evangélica, ¿qué es? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es una iglesia? ¿Qué tiene que ver la parte estructural de la iglesia? ¿Y quiénes son la iglesia? Somos nosotros. El edificio puede ser humilde, puede ser grande, puede ser chico, puede ser de la forma que queramos. Pero ese es el edificio. La iglesia somos nosotros, las personas, la gente. Y por eso si nosotros nos preguntamos qué es una iglesia, ¿no? ¿Dónde comenzó la iglesia evangélica? ¿Cuándo fue su inicio? ¿Y quiénes son los llamados para la iglesia? Y quiero leer el pasaje de 1 Tesalonicenses, el capítulo 1. El modelo de una iglesia. Vamos a leer. Dice así, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer hasta el versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, hasta el versículo 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermano amado de Dios, que Él lo ha elegido, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros viniste a ser imitadores nuestros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, hasta ahí nomás vamos a dar lectura a la palabra de Dios, ¿no? Tres figuras, dice el pasaje, de una iglesia: la del cuerpo, de ser esposa de Cristo, y la figura de un edificio. ¿Cómo podemos nosotros unirnos a una iglesia? ¿Qué se hace para adherirse a una iglesia? La iglesia evangélica, cristiana evangélica, no es una entidad donde cualquier persona puede ser miembros. Hay ciertos requisitos para entrar a la iglesia. Lo primero que vemos siempre tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser miembro de una iglesia. Nacer de nuevo, ser añadido por medio del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo, el bautismo en aguas. Vale decir que la iglesia siempre tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus mandamientos. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿qué es realmente una verdadera iglesia? ¿No? Tenemos ahí el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo eran ellos, digamos? Dice ahí la palabra, su fundador era el apóstol Pablo. Él oraba por la iglesia diciendo: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era la iglesia de Tesalónica? Tenía cierta característica que es la figura de una iglesia. Ella dice que la iglesia que fue fundada por el apóstol tenía una característica, era el trabajo del amor de la iglesia. Cuando él ha fundado, ¿no? Cuando él ha fundado la iglesia tenía esta particularidad. Vale decir que la iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos. Nosotros somos la iglesia, lo otro es el local. A veces nosotros siempre decimos: me voy a la iglesia, estoy en la iglesia. O sea que particularmente no es tan cierto lo que nosotros decimos. Nosotros nos vamos a reunir en un local, en un lugar donde nos reunimos para alabar a Dios, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros y la presencia de Dios está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Así es, hermano? Amén, ¿no es cierto? Nosotros al formar, y no necesitamos, vamos a decir en otras palabras, una estructura grande de un edificio. Nosotros podemos reunirnos bajo de un árbol, en un lugar humilde, pero ahí está la iglesia verdadera, donde están los redimidos, los salvados, los regenerados, los bautizados, los sellados por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera. Ahí radica Dios, ahí hace su posesión, y ahí está su poder, y ahí están los escogidos, los llamados. Qué importante que es para nosotros, hermanos, reconocer que es una iglesia. Y para entrar a la iglesia, he dicho que hay algunos requisitos. De nada sirve entrar a la iglesia y no hacer profesión de fe o tener amistad. Está bien, pero para ser miembro, yo tengo que reconocer al Señor Jesucristo como Salvador. Tengo que bautizarme, tengo que creer. El Espíritu Santo tiene que obrar en mi vida para yo ser parte de la iglesia. Si no, en absoluto puedo ser parte de la iglesia. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos otra cosa más, lo que no es una iglesia, no es un edificio material donde nos reunimos, el local donde no es una organización eclesiástica o una agrupación ideada por el hombre. Los edificios usados para realizar ciertos servicios no deberían ser llamados iglesia o la iglesia o el salón de culto. Gracias, hermano. ¿No? Porque nosotros siempre tratamos de hacer mejor el edificio para, bueno, la comodidad, para estar más tranquilo, para que no haga calor, hacemos las cosas más lindas,
¿no? Algunos embellecen más lindo. Eso es muy bueno para la comodidad nuestra y de las personas. Pero esa no es la iglesia. La iglesia son las personas. Muchas veces yo recorrimos nosotros con nuestro secretario general que tenemos en Salta, las iglesias, porque esa es nuestra responsabilidad de visitar. Y sabe qué tristeza, porque he encontrado muchas iglesias vacías, con una estructura muy linda, bien hecha toda, pero que no hay gente. Y que también han sido abandonadas en este tiempo de pandemia, en este tiempo que ha pasado, han sido abandonadas por personas. Es una tristeza eso. Pero mayormente cuando nosotros ponemos más énfasis en las cosas materiales, estamos perdiendo el objetivo, porque el valor que tiene la iglesia son las personas. Lo que hacen la obra, lo que trabajan, lo que oran, lo que sirven. Ellos son de valor, porque cuando Jesús venga a llevar, va a venir a llevar a su iglesia. Y todas las cosas que está, va a quedar donde está. Vamos a ir a la presencia del Señor todos. Y ahí no hay denominación, no va a decir, Señor, a ver que suban los bautistas primero. No, para nada. Todos, iglesia del Señor Jesucristo, juntos, en un hablar, en un solo sentir, en una misma unidad, en un mismo privilegio. Qué lindo, ¿no es cierto, hermanos? Qué hermoso que va a ser ese día tan importante. Entonces, la iglesia no es un edificio. Ahora, ¿qué es una iglesia? Hemos visto también es un cuerpo de verdad, de creyente, bautizado por medio del Espíritu Santo, y un templo santo en el Señor para la gloria y honra de Él, ¿no? Somos un templo santo. Las características que tiene la iglesia de Tesalónica, ellos trabajaban, hacían una obra de fe, un fiel trabajo. O sea, toda iglesia que tenga un modelo, una característica, tiene que ser como la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían un trabajo, una obra de fe. Cuando nosotros trabajamos en la iglesia, hacemos las cosas por fe, confiado, ¿no?, en que Dios es el que Él glorifica las obras que nosotros hacemos. Las almas, las iglesias, las personas son de Dios. Nosotros somos los instrumentos, ¿no es cierto? Todos somos instrumentos. Pero Él es el dueño, la cabeza de la iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Él es el que edifica. A veces para nosotros es un poco contradictorio cuando pensamos que por ser poco, no ser tan numeroso, pensamos que estamos mal. No, nosotros constituimos a la verdadera iglesia. La iglesia de Tesalónica tenía esta característica, hacía un trabajo de fe. Trabajador era la iglesia. Edificaba cuando Pablo había comenzado esa obra. Por eso él hace una oración diciéndole que él alaba a la iglesia por el trabajo de fe que hacían ellos, ¿no? También tenía otra particularidad, dice ahí la palabra de Dios que hemos leído, la iglesia. Dice, Padre nuestro, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de amor, porque en la iglesia siempre hay que hacer trabajo de amor, con amor hay que hacer las cosas, ¿no? Hay que servir sin pensar en el merecimiento, en ninguna otra cosa, porque Dios es el que se encarga de bendecir, de ayudarnos, de recompensarnos, aún estando en esta tierra. La mayor recompensa vamos a recibir en el cielo. Pero mientras estamos en esta tierra, siempre debemos pensar que debemos hacer el trabajo para la gloria del Señor con amor, con gratitud, porque Él nos salvó, nos redimió, nos cambió, nos dio esta vida para que le sirvamos. Y por eso todo trabajo debe ser hecho en el amor del Señor. Porque si no, nos puede pasar como en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor. ¿Se acuerdan, no es cierto? En el capítulo 2 de Apocalipsis, que esa iglesia era trabajadora, servicial, activa, tenía muchas obras, mucha actividad. Pero ¿qué le faltaba?
Le faltaba el amor. Y Jesús le manda una advertencia a la iglesia, le dice, yo estoy agradecido, o estoy muy conforme con que vos estás haciendo este trabajo de esta manera. Pero te falta una cosa. Tú te has olvidado de tu primer amor. Y le manda una advertencia a la iglesia que se arrepienta, que diga, comenzá a hacer de nuevo como hacía en el pasado. No haga las cosas por rutina, por obligación, por otro motivo, porque si no yo puedo quitar el candelero de tu lugar, le amenaza al Señor, si no te arrepentís. Ahora yo pienso que cuando una iglesia puede ser de estructura grande, de cantidad no tiene tanta importancia, pero cuando la iglesia hace las cosas solamente por rutina, por otro tipo de motivación, está andando por otros caminos. La iglesia se debe caracterizar siempre por el amor, amando a los perdidos, amando a los desamparados, amando a personas que no conocen a Cristo. Hoy en la actualidad hay tanta gente que necesita un abrazo, un consuelo, una ayuda. Yo ayer me iba para casa, volvía de Libertador, habíamos ido a editar un taller con otros pastores. Y bueno, al regresar a casa subían los jóvenes en colectivo, llenos, iban todos, iban enmascarados, ¿no? Una fiesta de Halloween, creo, ¿no? Uno de diablo, otro de brujo, de bruja. Inmensa la cantidad de gente perdido en el pecado, ¿no? Y el diablo estaba contento, se alegra porque es una alabanza para él. Los demonios festejaban, porque en este día es un festejo para ellos, de los demonios y del diablo, para cautivar la mente, los corazones de la gente a través de las fiestas paganas. Cuando el cristiano participa de las fiestas paganas, debe recordar que cada demonio está introducido en las personas que adoran todo tipo de paganismo. Y siempre debemos tener cuidado. Y es inmensa la cantidad de gente, de jóvenes que son cautivados por el diablo. Y aún así nosotros nunca debemos mirarlo a ellos como personas diciendo, son pecadores, yo no soy tanto como ellos. No, nosotros debemos mirar como miraba el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas cuando veía la ciudad entregada a la idolatría. Dice que él enardecía su corazón al ver la ciudad entregada. Quiere decir que a él le pesaba, le dolía en el corazón al ver tanta gente perdida en delito y pecado. Nosotros también nos debe sentir ese peso. Cuando vemos gente, nosotros comúnmente vemos siempre ahí en Salta, para el milagro, una semana, la gente en procesión, caminando de lejos, llegan hechos bolsas, Salta, digamos, ¿no? Y la idea de ellos es, bueno, ya soy perdonado, llegué a Salta, pagué mi sacrificio, puedo seguir pecando. O sea, son personas perdidas en conocimiento, en mente, en pecado. Eso nos debe causar tristeza a nosotros. Siempre debemos orar, decir, Señor, dame un alma, porque yo quiero salvar a esta gente para que no se pierda. Y cada vez vamos avanzando más hacia el pecado y la idolatría, mi estimado hermano. Y la iglesia se debe caracterizar por el amor, no por el legalismo, no por ser separatista. Siempre debemos mantenernos en amor, en el trabajo, en el servicio. Si una iglesia está trabajando en una área, en un evangelismo, en cualquier actividad, yo debo decir, Señor, muchas gracias por mi hermano que son, no sé de qué, pero están hablando de tu nombre. Cómo me encanta ver eso. Y no decir, ay, mirá lo que están haciendo. Siempre debemos orar uno por otro, más allá de las denominaciones que tengamos. Y alegrarnos cuando están ganando alma para Cristo. Es para el mismo Señor que tenemos. Es el mismo Señor que amamos todos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué más tenía la iglesia? Era una iglesia de esperanza, dice. Tenía esperanza en la constancia, en el Señor Jesús. Qué característica importante, que ellos estaban confiados en la constancia, en la esperanza que el Señor Jesucristo un día va a venir a llevarlo. Ellos tenían confianza, nosotros también.
Nosotros mientras estamos en esta vida, estamos sirviéndole y debemos estar confiados cuando venga el Señor para llevarnos a su presencia. Siempre debemos estar esperando su venida. Siempre debemos estar alerta, debemos estar preparados. Porque pobrecitos nosotros, a muchos cristianos que no andan tan bien con el Señor y cuando el Señor venga lo encuentre en jaque mate, como dicen, ¿no? No sé lo que puede pasar. Pero los que son fieles, los que sirven, los que buscan al Señor, el Señor lo va a llevar a su presencia para reinar con todos los santos. La iglesia de Tesalónica era fiel a su trabajo, hacía un trabajo de amor, tenía mucha constancia en la esperanza, obraba con fe, ¿no? Y también dice aquí su formación, ellos se convirtieron mediante la predicación del apóstol Pablo, ¿no? Poseía fuerza, vitalidad. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio del sufrimiento. Sabemos, hermano amado de Dios, que Él los ha elegido a ustedes. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores nuestros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo que da el Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra de Dios, dice, en medio de pruebas, de circunstancias difíciles, habían aceptado a Cristo como Salvador, ¿no? Había persecuciones, era la vida difícil, pero la iglesia permanecía, ¿no?, en el mandato, en lo que habían comenzado también, ¿no? Ellos, por eso dice ahí, el apóstol dice que, hermano, ustedes han elegido el camino del Señor, ustedes han podido permanecer en eso y el Espíritu Santo también le da plena certidumbre de lo que ustedes son ahora. Bueno, y también ustedes han sido imitadores de nosotros recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿no? Siempre el inicio de una obra es un inicio de sacrificio, es un inicio de trabajo, de servicio, pero después se ve la recompensa, después se ven los frutos, pero hay que trabajar duro y fuerte, ¿no es cierto? Porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Es de Él, las almas son de Él. Nosotros somos los instrumentos, pero Él quiere usarnos a nosotros para la gloria de su nombre. Qué importante que, hermano, siempre trabaja. Yo también veo, converso con los hermanos. Y qué lindo ministerio. Hay otro que se preocupa por otras cosas, ¿no? Y la cosecha es para todos. Hay que sembrar. Y bueno, otros irán a cosechar, pero nosotros también tenemos que sembrar la palabra de Dios a donde estamos. Amén, hermanos. Así es, ¿no es cierto? La formación de la iglesia era la predicación del apóstol. Ellos recibieron la palabra. ¿Y cuál era su testimonio de la iglesia de Tesalónica? De esta manera, dice, habéis sido ejemplo a todos los cristianos de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿no? Ahí vemos el testimonio de la iglesia de Tesalónica. De qué manera se convirtieron ellos. Dice que abandonaron los ídolos, dejaron la religión y comenzaron a servir al Señor. Y cuando Pablo llegó a Tesalónica, él preguntaba a gente, dice que la gente misma le decía, esos hermanos hablan de ustedes, ellos nos compartieron la palabra, ellos han testificado de ustedes. Por eso decía Pablo, qué lindo, porque yo cuando voy a visitar a alguien, la gente habla de ustedes, hablan de que ustedes fueron los que trajeron la palabra. Y nosotros no tenemos necesidad de decir nada, dice, ¿no? Qué bueno cuando la iglesia es evangelizadora. Cuando la iglesia no se olvida que su primer deber principal es traer alma a los pies de Cristo. El primer deber principal de la iglesia es traer alma a los pies de Cristo. Porque hay muchas almas para salvar. Hay muchas actividades que tiene la iglesia. Aniversario, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Suegra, dice.
bueno, hay todo tipo vamos a decir, de cosas que nosotros hacemos para fomentar el compañerismo, la actividad. No está mal esas cosas. Pero la iglesia nunca debe olvidarse que su principal deber es ganar alma para el Señor. La iglesia siempre debe ser sal, debe ser luz en el lugar donde Dios le ha puesto. El Señor es el que se encarga de traer almas a los pies de Él por medio de la iglesia. Nosotros somos los instrumentos, pero también la iglesia debe cumplir con su objetivo principal. Un presidente de cruzada que nosotros teníamos decía una frase, que si la iglesia no cumple con su labor evangelística y misionera de evangelizar, la iglesia no tiene por qué existir. Eso es cierto, una frase de este hombre, porque la iglesia está para cumplir el objetivo de ser sal y luz a los perdidos, a donde está, a donde se encuentra. Y la iglesia de Tesalónica dice que ellos no tenían que decir nada, porque los otros ya habían hablado a la gente lo conocía, que eran personas que testificaban, que hablaban. Y entonces dice, qué bueno, dice el apóstol, no tengo que decir nada, yo voy a un lugar, hablo con la persona, me dice, sí, usted sabe que tal persona nos hablaron esto. Y qué bueno que cuando nosotros visitemos a Güemes y podamos preguntar, ¿conoce la iglesia que está situada en tal lugar? ¿Cuál? No sé, no me acuerdo. Ojalá que la gente sea evangelizada más aquí también en General Güemes. Porque en General Güemes también hay pecadores, ¿no es cierto? Hay bastante, ¿no? Entonces, bueno, que siempre la iglesia esté siempre evangelizando. Antes nosotros nos reuníamos con otros pastores, aquí tenían reunión de pastores, me hacían llegar la invitación. La hermana que estaba por allá, no me acuerdo cómo se llama, no sé si todavía está conmigo. Después el otro pastor que vive por otros lados, Impacto Pentecostal. Después había el otro que estaba en la banda, ¿no? El pastor Valdés, ¿no? Y otro hermano que vive aquí en la ruta Camposanto. Y nos reuníamos, 5 o 6 éramos nosotros. Y bueno, para orar, para conocernos, para, bueno, exponer las necesidades que teníamos, y nos animamos mucho a través de la oración. Y cada uno era de distintos lugares, pero nosotros no íbamos a hablar ciertas diferencias. Íbamos a orar por nuestras necesidades, para ayudar en oración, y bueno, buscar alguna forma de ayudarnos en el consejo. Eso hacíamos nosotros. Por eso no teníamos diferencia, por eso nos animábamos. Por eso nos sentíamos muy reconfortados. Ahora no sé si existe todavía esa unidad que había antes, ¿no? Hacíamos reuniones. Y así nos íbamos también a veces a Salta, ¿no? Con los otros pastores que estaban allá. Es bueno hacer eso porque somos de un mismo Señor, de un mismo Salvador, de una misma iglesia, redimida por la sangre de Jesús. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo para toda la iglesia de hoy. Una iglesia debe tener fe, una iglesia debe tener amor, una iglesia debe tener constancia de esperanza, una iglesia debe ser de testimonio a la comunidad de que Cristo vive y salva. Una iglesia debe estar concentrada en el testimonio que Jesús va a venir a llevarle un día para la gloria de su nombre. La iglesia debe desafiar a la sociedad que son un solo cuerpo, que no estamos separados, estamos unidos, porque eso es cierto, la palabra de Dios dice así, que somos unidos en el Espíritu. Nosotros no debemos crear la unidad, sino que la unidad está hecha cuando hemos recibido a Cristo como Salvador. Él nos unió en el cuerpo de Cristo, somos unidos en Cristo. Por eso hablamos el mismo idioma, ¿no es cierto, hermano? Siempre hablamos, conversamos y no terminamos de hablar porque somos hermanos unidos en Cristo, en un mismo sentir, en una misma esperanza, una misma conciencia, en una misma palabra. Qué ejemplo más hermoso de iglesia tesalónica. Se caracterizaba por este tipo de cosas que tenían ellos. Y también dice que ellos, cuando han abrazado el Evangelio, han dejado los ídolos y empezaron a testificar de la palabra de Dios. Y también dice que
que ellos vivían en la esperanza en el Señor en el regreso, y también dicen la última parte del versículo, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban gozosos en la esperanza de Dios, del amor y el eficaz trabajo que estaban haciendo. Entonces, nosotros debemos ser ejemplo de otros en fe, en amor, en esperanza, en unidad, ¿no? Juntos para adelante siempre. Segundo, que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos use con poder para la gloria de su nombre. No debemos desfallecer en este tiempo de desafío, en este tiempo complicado, donde la sociedad cada vez más se va mezclando en cosas muy feas, ¿no? Donde ya hay una amenaza muy grande a los matrimonios, a los jóvenes, a toda la sociedad, cambiando varios valores, sistemas que Dios ha creado, principios en su palabra, para desvirtuar el plan de Dios, porque eso es la obra del diablo que quiere corromper a la sociedad. Nosotros como cristianos evangélicos decimos que Dios ha creado y sus mandamientos son firmes, estables, que nadie puede destruir lo que Él ha hecho. Y la iglesia tiene que tener en este tiempo una voz profética a la sociedad, diciéndole: señores, Dios dice que Dios es el que ha creado el matrimonio, Él ha creado al hombre, a la mujer, para que se conserve y la iglesia viva unida en una familia para Dios. La iglesia tiene que levantar en este tiempo su voz profética para que la gente comprenda que nosotros somos lo que podemos decirle a los gobernantes, podemos decir a los legisladores, podemos decir a quien sea, diciendo: señores, esta es una equivocación muy grande y esto no se puede hacer. Dios no permite este tipo de cosas, ni en la escuela, ni en los hogares, desvirtuar todas las cosas que tienen que ver con una amenaza a la familia por los hijos. La iglesia debe pararse firme en este tiempo. Debe denunciar la corrupción y el pecado, más allá de lo que ellos puedan ser. Respetarlo, pero también decirles que eso es muy importante, mi estimado hermano. La iglesia de Tesalónica, ellos tenían la voz de la denuncia, de hablar a la gente, de dar testimonio de lo que ellos habían hecho. Ellos habían dejado las cosas para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora yo me pregunto una cosa, mi estimado hermanos. ¿Habrá alguna iglesia que sea un modelo como la iglesia de Tesalónica? Nosotros podemos medir nuestra vida en el servicio del Señor, pero podemos ser ejemplos, mi estimado hermano. Podemos seguir sirviendo como sirvieron ellos. Para eso nos ha escogido el Señor. Y sigamos para adelante, obrando. Debemos ser modelo de evangelización para los incrédulos. Porque yo pienso que nos falta mucho para que el Señor regrese. Y creo que en este tiempo el Espíritu Santo va a hacer una obra también en todos los que conocen su palabra. Y Él va a hacer para que nosotros siempre estemos preparados. Y los que vivimos en las ciudades tenemos mayor amenaza con respecto a toda la sociedad, que hoy están socavando los principios que Dios ha creado. Y nosotros debemos ponernos firmes en decir no, porque Dios en su palabra nos habla que la familia, el hombre, la persona debe ser respetada. Y de esta manera así servir al Señor con toda la fidelidad que Él demanda de nosotros para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué es una iglesia? La iglesia es los verdaderos cristianos que han recibido a Cristo como Salvador, los que tienen esperanza de vida eterna, que están seguros de su salvación, que han cambiado su vida, que ellos viven para servir a Dios. La iglesia no es un edificio, sino es un organismo vivo. La iglesia es piedra viva, dice el apóstol Pedro, edificio santo que va edificando casa espiritual para morada de Dios. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. Se va construyendo el edificio para morada de Dios. Cuando la última piedra se convierta a Cristo, entonces sí se va a cerrar el tiempo de la gracia. Pero ahora cada uno de los cristianos somos piedra viva que vamos edificando un templo santo para el Señor. Por eso la iglesia
es un organismo vivo. No es una organización humana eclesiástica, sino un organismo espiritual que tiene una casa espiritual donde mora la presencia de Dios en medio de su iglesia. Su iglesia es la única que tiene un veredicto justo, correcto, para decir a la sociedad, señores, qué se hace y qué no se hace, porque tiene un juicio sano. Como dice la palabra, un día los santos van a gobernar. Y en este tiempo nosotros debemos pararnos firmes y decir lo que no es y lo que es agradable a Dios. Por eso, mi hermano, qué lindo privilegio que tenía la iglesia tesalónica. Nosotros podemos ser ejemplos, imitadores, y seguir confiando en el Señor, seguir trabajando fuerte, firme, y Él nos va a usar, y Él nos va a dar su bendición también. Así como ha permanecido esta iglesia, nosotros no sabíamos qué hacer, pero Dios ha ido de a poco trabajando, obrando, y yo sé que con el tiempo Él va a seguir haciendo su obra. Y también en la obra que están haciendo otros hermanos en la iglesia. Señor, esta es tu obra, esta es tu iglesia, esto es todo. Yo soy un instrumento. Glorifícate por medio de nuestro servicio. Que el Señor haga así con ustedes, hermanos, con nosotros, con todos, para que la gloria del Señor sea para Él y nosotros sigamos sirviéndole y seamos bendecidos por la causa de su nombre. Mi hermano, muchas gracias por su atención. Acuérdense de mí en su oración, en un rinconcito de su oración, dígame el pastor Inocencio Lázaro, de Cerrillo, de Merced. Voy a orar por él, ¿no? Oren por mi ministerio, yo estoy con mis hijos, con mi esposa, trabajamos arduamente en varios ministerios, aunque ya la edad ya está empezando a florecer en mi vida, ¿no? Pero sin embargo yo todavía tengo fuerza para seguir adelante, ¿no? Entonces, y gracias por este varón de Dios que tenemos acá y por el otro hermano que están allá, que el Señor ha traído en este tiempo, ¿no? Qué lindo eso, me alegra mucho de verlo y siempre estamos orando. Y también por las hermanas que están allá, por los hermanos, la verdad es un gozo verlo, hermano. Los amo tanto en el Señor y conocerlo a ustedes también, mi estimado hermano. Muchas bendiciones para ustedes, para la hermana que está allá. Y acuérdense que yo tengo también aniversario, ya le voy a hacer llegar la invitación, ¿no? Así que déjeme su dirección, así yo le telefoneo para decirle, hermano, venga, le va a ser bien atendida, ¿no? Entonces, feliz aniversario para la iglesia de Getsemaní de Güemes, ¿no? Muchas bendiciones para ustedes, mi estimado hermano. Dios le bendiga.